We serve a Servimos creative a un God. Dios creativo. Creative God. Creativo. And I want you to Y get quiero that. que agarren eso. Because God Porque creates. Dios crea. We Nosotros have to have the tenemos que tener creative thing to do la anything we creatividad do. para hacer lo God que doesn't hacemos. have to have any Dios creative thing. no necesita He tener creates algo creado. the Oh, thing. Él crea Whatever lo que it nosotros is that you usamos. need today, Lo que tú necesitas He hoy, will Él create lo va a it crear for you. para ti. Okay? ¿Okay? And I want you to get Yo quiero that. que agarren esto, Because sometimes porque a when we have a veces cuando need in our tenemos alguna lives, we necesidad en look nuestra vida, for buscamos things. a las cosas. Even when we Aun ask cuando God, le pedimos a we Dios, ask God to le use pedimos a Dios something que use already algo ya created hecho to help us. para ayudarnos. And there's nothing wrong with No hay that, nada but I mal con want you eso. to Pero yo have quiero in your que mind tengan en that mente if that thing que that you si need aquella is cosa not que necesitas there, no está allí, and you don't see y no any puedes way ver that ninguna God manera que can Dios help you te with, puede or ayudar that con there is eso, o que anything that si can hay help alguna you. cosa Let's que te puede say ayudar, that you have a vamos a sickness decir that even a que tal doctor vez tengas cannot una help enfermedad you. que los doctores no te Medicine pueden cannot ayudar, la help medicina you. no te puede ayudar, And you feel y te sientes hopeless sin esperanza, because there's no porque no creative hay thing to nada help ya you creada para problem. ayudarte con ese I problema. want you to Yo look quiero que beyond that miren más allá and see que that de God eso can y ver create que Dios whatever puede it crear is lo that que you sea need. que tú necesites. If your heart is Si tu given out corazón ya se está and the doctors can't do gastado y anything for los you, doctores no pueden hacer God nada can por ti, create a new Dios puede heart crear un for corazón you. nuevo para ti. You see, God made Dios you, te hizo, and Él God te made creó, everything that is in hizo existence. todo en existencia. And He's not finished Y creating because He's no a ha creative terminado God that crear creates porque Dios es every un Dios day. creativo que Él crea todos los días. And He's still Y Él sigue, able to create whatever Él you need in puede your life crear lo que today. tú We're gonna see necesites en tu some vida hoy. things Vamos a that ver God algunas cosas que Dios created creó in the Bible. en la Biblia. And we're going to go Y to vamos a ir Exodus al libro 2, de Éxodo, Éxodo 2, 23 to 2, 25. 22 But we're going to pray o first. 23 al 25. Father God, Vamos a orar we primero. come Padre to you Santo, in the venimos name ante of ti Jesus, en Lord. el nombre de Jesús, God, Señor. that our Dios, faith will raise que nuestra up fe se pueda levantar today, hoy, este día, Because you said that if porque tú if dices we que only si believe, solamente podemos creer, and believing y is creer being able to es see poder those ver things that aquellas are not cosas que no son as if como they si ya are. fueran, Because that's faith. porque esa es fe. And God, Dios, we need that faith. necesitamos esa fe. We need that kind Necesitamos of faith esa fe that will que create puede things for crear us cosas today, para nosotros whatever it hoy, is lo que that we sea need. que necesitamos hoy. That we don't need the Que no elements necesitamos of los this world elementos and de the este things in the mundo y world lo de esta tierra to supply our para needs. suplir nuestras That you necesidades. can create Tú our puedes needs crear today. nuestras necesidades That hoy. whatever it is Lo que in our sea lives that we en nuestra need, vida que necesitamos. God, Dios, that you can do que it. tú lo puedes Raise hacer. our faith to believe, Levante Lord. nuestra fe para creer, Señor. Anoint my lips Unge to mis speak labios your para word, hablar Lord. tu palabra, Anoint Señor. our ears Unge to nuestros hear oídos what you para have to oír lo say que tú today, tienes que Lord. decir hoy, Señor. And prepare our heart Prepara to nuestro receive corazón what para we hear, recibir Lord. lo que In Jesus' escuchamos name. en el nombre de Jesús. Amen and Amén. amen. Now it happened in the process Aconteció of time that que the después de king of muchos Egypt días died. murió el rey de Egipto Then the children of y los hijos de Israel groaned gemían because a of causa the bondage. de la servidumbre And they cried y out, clamaron, and their cry came up y to subió God a because Dios el of clamor bondage. de ellos So God con heard motivo their de su groaning, servidumbre. Y oyó Dios el and gemido de God ellos remembered y se his acordó covenant de su with pacto con Abraham, with Isaac, Isaac and with y Jacob. Jacob. And look upon the Y miró children Dios of a los hijos de Israel, Israel and God y los acknowledged reconoció them. Dios. That means that Esto when quiere they decir que cried cuando ellos unto God, clamaron a Dios, God heard Dios them. And oyó the su first thing I clamor. want Y lo you to primero que build yo your quiero faith on que usen para is that edificar su God fe es que Dios hears your oye prayers tus today. oraciones hoy. That as you Que cry mientras tú unto le estás him, clamando a Él, He's gonna hear you, Él te va a and if he oír. Y hears si you, te He's oye, gonna Él answer te va a you. contestar. Now, Aleluya. this people Ahora este been in pueblo, bondage for estando 400 en years. esclavitud por 400 años, They've been on slavery habían for estado como 400 esclavos por years. 400 años. That means that Que quiere several decir que generations
grew up in slavery. muchas generaciones They habían didn't know crecido anything en else. esclavitud, no conocían nada slavery. más, solamente They didn't know how esclavitud. to be anything No sabían else but cómo ser slaves. nada más, solamente esclavos. They have abandoned their God. Habían abandonado our su God. Dios, nuestro Dios. They had gone away Habían- from him for all Se those habían ido years. de él después de todos esos And I años. want you to see Y yo the quiero que mercy vean of la God. misericordia de Dios. Because sometimes Porque a we feel veces that we're not sentimos que no worthy somos dignos of anything, and de it's nada. true, Y we're es not. cierto, no lo somos. But God Pero doesn't Dios operate no according se to our opera worthiness. según He nuestra operates dignidad. according to who he Él is. opera según como es Hallelujah. Él. He is Aleluya. love. Él es amor. And I want you Y to yo quiero see que this, vean esto. because he heard Porque their Él cry oyó su even clamor after aún all después those years. de todos aquellos años. You get this? ¿Entienden Even esto? after Después all de those todos years aquellos años of going away from God, de alejarse de Dios, he heard their Él cry. oyó su clamor. When they cried out to Cuando him, ellos he heard clamaron a them. Él, los And when oyó. he heard Y cuando them, los oyó, immediately he inmediatamente, looked for Él ways buscó una manera to para deliver these librar people. este pueblo. Now I want you to Ahora see yo quiero que something. vean algo. God is Dios always going to look siempre for va a buscar some way, alguna some manera, human algún to use ser humano to para supply usar, that need. para suplir Now, George aquella was talking necesidad. about Dios estaba some hablando person de alguna came and persona supplied his que need. vino y suplió God su necesidad. prepared that Dios person, preparó George, a aquella to persona, bless George, you. para bendecirte. Yes. Amen. Amen. So Entonces, you have to see tienes que that ver God can que use Dios anything. puede Even usar God cualquier cosa. uses the heathen Dios to aún bless you. usa los Hallelujah. no creyentes para It bendecirte. doesn't have to be No a tiene que ser spirit-filled Christian to un come and cristiano bless lleno you, del Espíritu because para He'll poder cause venir that a bendecirte, person, porque Él va a whoever it causar a is, to aquella hear persona, and quien to sea, move para venir, in what they hear and in para what they feel it. oírlo y Hallelujah. moverse en lo que oyeron. That person is probably Esa wondering persona tal today, vez está why did I pensando, give pues, those ¿por shoes qué away? regalé You esos know, that's zapatos? okay. Pero They're está yours, bien, George. son tuyos. You got them. George. Hallelujah. Son tuyos. Aleluya. First, events that seem insignificant Primero, are este often evento very los eventos important. que parecen muy Don't insignificantes overlook siempre anything son when you're importantes. talking to the Nunca, Lord um, and when you're dejen que considering nada- your God. siempre consideran Because que He's todos los able eventos to son use importantes porque Dios whatever puede usar is available. cualquier cosa que esté Hallelujah. disponible. Second, Se- God número often dos, chooses Dios muchas veces insignificant escoge things to cosas bring about victory. insignificantes para traer la Hallelujah. victoria. Aleluya. Those things that we Aquellas cosas don't que even ni think siquiera about. pensamos. He'll use Él those los va a things usar to bless para you. bendecirte. Hallelujah. That Aleluya. person Esa that you don't persona even que ni know, siquiera conoces, He'll use that person Él to puede come and usar a bless aquella you. persona para Hallelujah. bendecirte. So, Así que in Exodus en Éxodo 3:1, 3:1, God looked for Dios someone buscó a alguien. and He remembered this Se young acordó de man. este joven. Then when he was just a Que young cuando era man, un joven growing up creciendo with the king, con el rey, being part of the siendo parte kingdom, del reino, not the kingdom of no God, the el- kingdom el- of no el the reino de age of Dios, the sino time, el reino de aquella that he had época chosen que él había escogido to be para ser who he was, a quien Hebrew era, young un hebreo, man. un joven hebreo. And he went Y out él to salió help para ayudar another Hebrew person that was otra being persona hebreo mistreated. que And in the iba- process, he killed que an le Egyptian. estaban maltratando y en el And he had to proceso él flee, tuvo que matar a un egipcio. because otherwise he would Un be egipcio, killed. porque He si did not no, kill lo a iban a Hebrew matar. man, did not kill un an hebreo Egyptian. no le mataba Remember, they a were un, slaves, egipcio and they could be para- killed, and his whole y- family could be no, killed eso no se hacía. for that. Le So podían he had to haber flee. matado toda su familia. Él se tuvo que For huir 40 por years, 40 años. nobody knew Nadie where Moses sabía dónde was. estaba Moisés. Moses was Moisés somewhere estaba por ahí. out in the boonies, you know, allá and, en el campo, and no sé nobody dónde. knew Nadie anything sabía about nada de Moses. él. Nadie sabía de He's Moisés. over there Él estaba taking care of afuera some sheep. cuidando a unas ovejas. He went and got married Él to se casó this con una Egyptian lady, or mujer, rather, boy, I forgot se the me race. olvidó. Anyway, otra raza. Ethiopian Ethiopia. race.
And he Y married él se that casó young con girl. esta Now he's been jovencita. there for 40 Ahora years, but ella God remembered tiene him. como 40 años ahí, See, pero God Dios se never acordó de forgets él. you. Dios nunca te You olvida. may forget God, Tal but vez he tú te never puedes forgets olvidar de you. Dios, pero You Dios may nunca get se away olvida de from ti. God, but Tal he vez te never alejas de gets Dios, away pero from él you. nunca He's se aleja de always ti, él there. siempre está allí. So he Entonces, remembered él se acordó. Moses, and he called Moses. Y le llamó. And let's find, Vamos see, a ver, in Exodus Éxodo 3:1 says, 3:1 now dice, Moses was tending the flock of Jethro, his Moisés las father-in-law, ovejas de Jethro, su the suegro, priest of Midian. sacerdote de Madián. And he led the Llevó flock las to the ovejas back of a the través desert del desierto and came y to llegó the hasta mountain Horeb, of Horeb of monte God, de mountain Dios. of God. This day to Moses was like any other Este día day. para He Moisés walked the era same como path cualquier otro día. through the same Él dusty caminó por el mismo camino, trail to the backside por of el the polvo, same mountain. al lado de atrás In del his mismo hand he carried a rod, as did y all en the su mano shepherds. llevaba un He had carried this rod hundreds of una- times before. y él It was se lo había only llevado a con él crooked stick, muchas veces antes. curved at one end, Era nada más un palo 3 que to tenía un 6 curvo, feet in length, una to curva help him en take una- care of the sheep. en un lado Little did para Moses cuidar a realize las that this ovejas. rod would Pero soon Moisés become no an sabía instrument que esto of iba a ser great un instrumento de victory gran victoria, and would help y le him iba a ayudar care for an entire para cuidar nation. de una nación Just total. a simple Solamente rod. una barra. Didn't mean much. No tenía mucho He sentido. could lose it and go and Hubiera cut podido another one. Perdido, But pero, that rod was going ir to a buscar become otro. an Pero instrument esta in vara the iba a hand ser of un God instrumento en las manos de Dios to deliver a whole para nation. librar And I toda want una you to nación. Y see yo quiero que this. vean esto, Because God porque doesn't need a Dios whole no lot necesita mucho to supply para whatever suplir need you have cualquier today. necesidad que tengas hoy. All you need to do Solamente is to tienes trust que confiar Him en Él and to know y that saber He is going to que take Él care of you. te va a cuidar. Hallelujah. Aleluya. You see, that's walking Eso by es faith. caminar por fe. That's faith walking. Eso es caminar And por we fe. need that Y faith necesitamos today. aquella fe hoy. Because normally, Porque whatever need we normalmente have today, la we necesidad look que to the tengamos elements. hoy, buscamos a los We elementos. look to the creative Buscamos things. a las cosas ya They're hechas, already created. ya creadas. Things that are handy, Cosas que things that son, we can, figure out that, aquí, that que would be, podemos our help. figurar qué But I qué want nos you puede to ayudar. see something Pero that quiero que God vean algo doesn't que Dios need any no of those necesita things to nada help de you eso out para ayudarte today. hoy. Pero no But me you know podía the one prometer that came nada. from us Pero Él que is the sí one puede that prometer las created cosas me. es aquel que me Hallelujah. creó. Yeah. You look to Him and He'll Le promise buscas a Él y Él to te help you promete when you need help. ayudarte cuando lo Hallelujah. necesitas. Praise the Lord. Gloria a Dios. The common insignificant stick would become Esta a barra symbol of insignificante victory. vendrá a Can you ser imagine un God símbolo de using a victoria. stick? Imagínense Dios usando una barra, una barra To create para crear something. algo. Well, listen. Bueno, There were thousands habían of miles sticks just like it de in barras that country. igual A que sharp esa knife en could ese cut país. it. Carelessness Un could cuchillo lo lose it. podía cortar, Human strength lo could break podías it. quebrar Fire fácilmente. could devour it. There was El fuego lo nothing podía in it to devorar. distinguish No from había any nada other rod que le except for distinguiera one de cualquier thing. otra vara, Moses solamente una allowed cosa. it to Moisés become permitió God's que se instrument. hiciera el instrumento de Dios. Third, God Número often 3, does Dios His muchas veces mighty works hace by sus the most obras insignificant means. por los What medios is más there in thy insignificantes. hand? God ¿Qué asked tienes him, en tu "What mano? do you have in your hand?" Dios le preguntó, ¿qué And tienes you ahí know, en tu seems mano? to me Y like para God is mí, always asking that. me parece que Dios siempre nos está preguntando In the eso. Bible, En la you'll find Biblia several times puedes where encontrar God would muchas ask, veces que "What Dios is it dijo, you have in your ¿qué traes hand?" ahí en la mano? And I feel Y yo that siento God is que asking Dios somebody le está today preguntando that a has alguien a hoy need. que tenga una What is it necesidad. you have? ¿Qué es lo que tienes? What's in your hand? ¿Qué está en la mano? Because I'm going to use Porque that voy thing a usar aquella cosa que tienes to perform great and para mighty hacer things grandes for cosas you. para ti. God asked Moses Dios le preguntó a in Moisés 4:2 en 4:2, that question, what esa is in pregunta, thy hand? ¿qué es eso que tienes en tu mano? God is continually putting Dios us to the test nos of sigue obedience. probando a la What is prueba that in your hand? de obediencia. ¿Qué He is tienes en la asking, mano? Y Él a está rod, preguntando, a shepherd's ¿una staff, vara?
a cake of barley. Do you remember that? ¿Se acuerdan eso? when Elisha Cuando went to Eliseo that fue widow woman, con la viuda And he says, give y me dijo, to eat. dame algo de And comer. she said, sir, Y la señora le dijo, all I Señor, have is a handful solo tengo of flour un and a poquito little de bit of harina oil. y And I aceite. was gathering these Y sticks estaba to make a juntando fire so I could cook this palitos for para me hacer and un my fuego, son para cocinar so esto we para can mi hijo y die yo, afterwards. para morir Because después, there is no porque no food. hay comida. You ever been in that place? Nunca han llegado a ese lugar. You ever been when all you Nunca, had was a handful cuando of todo flour? lo que tenías era un poco de harina. We have. Nosotros sí. Uh-huh. But listen, Pero this is where esto es faith donde comes in. viene la He fe. told that woman, Él he le dijo a la says, señora, "Go dijo, and fix ve, me." ve y hazme eat algo first." de comer primero. In other words, he's En otras saying, palabras dijo, forget you and your olvídate de son, go ti and fix mismo me y tu something to hijo, eat. ve y cocíname algo para comer. Little did she know that by No doing that, sabía que en hacer eso, God was going to supply Dios the iba a flour and suplir the oil for her la to harina y el live aceite on para poder vivir until hasta que the harvest came. llegara la cosecha. But as she obeyed, Pero mientras ella obedeció, and there's y more than one element there. hay There's más elementos what? que uno ahí. Hay que Obedience. obediencia, Faith, fe and then y luego action. acción. You have to get up and move Tienes and que do it. levantarte y hacerlo. Hallelujah. Aleluya. Sometimes we A have the veces first tenemos los primeros we don't dos, move. pero no nos movemos. And God wants you Y to Dios quiere understand que today entiendas that first hoy, you must have primero necesitas obedience. tener When obediencia. God talks to you, Cuando you Dios te obey. habla, le obedeces. If He tells you Si to te dice que des give out the last penny you have, you do it. El último centavo que If tengas, He lo tells you to haces. give whatever is Si in te your hand, dice you do it. que des lo que tengas en la mano, lo haces. And then comes Y faith luego viene la to fe believe para creer that He's going to que supply Él your va a needs, whatever suplir tu it is, necesidad, in lo que whichever sea, way He desires to como do Él lo it. quiere hacer. I mean, this is a lesson that we Esta es must una learn lección que today. necesitamos aprender hoy. You must learn this, and you must Necesitas learn these aprender esto steps. y See estos how it pasos works. para ver cómo First, she trabaja. heard the Primero él word. oyó la palabra. Ella oyó la palabra. Then she had to Y luego obey. ella tuvo que obedecer. And then she had to have Y luego faith. tenía Now que you're going to tener hear fe. God speaking Ahora to vas, you to do vas a something oír that Dios is hablándote para hacer insignificant algo to que you, tal that vez para doesn't ti make es sense to insignificante, que no you, tiene sentido. but you be obedient Pero que seas and obediente say, yes, y Lord. decir, sí, I Señor. don't know where I'm going, No but sé a I'm dónde moving. voy, pero yo me Abraham muevo. didn't know Abraham where he no was sabía dónde going, iba a ir, but he was moving. pero él se estaba You moviendo. see, God told him, Dios le I dijo, want you to yo quiero que te leave vayas your home, de tu your hogar, family, de tu familia, everything that you own, todo lo que and I want tengas, you to go y out. quiero que vayas. He didn't even Ni tell siquiera him le dijo where a exactly dónde this place exactamente was. iba a estar But he este was lugar, moving in pero se faith. estaba moviendo See, en fe. he heard the Él word. oyó la palabra, He moved él on se faith, movió por in fe obedience. y obediencia. And then he got Y his luego promise. llegó la Because God promesa, has porque always got a Dios promise siempre tiene una for promesa you. para ti. When he tells you to Cuando do Él te something, dice que he's hagas got algo, something for es you porque in Él that. tiene algo para Hallelujah. ti en He's eso. looking for Él obedience está and faith buscando in obediencia you. y fe en ti. Okay, Okay. so let's go on. Ok, adelante. That widow woman Esa viuda gave Elijah dio a the last Eliseo meal she had, el último, and then she had lo more último que ella flour tenía, and oil. pero It never luego ran llegó out. He says it más harina, didn't más run out aceite, until nunca the se harvest acabó came. hasta que llegó la cosecha. Hallelujah. Aleluya. Earthen pitcher with a little oil. That was another widow woman. Una, If you remember, ¿se acuerdan de la otra the one viuda? that came to Elijah Aquella que and vino said, a "My Eliseo y husband dijo, mi is esposo dead." ya está muerto. Now he served God while he Él was sirvió alive, a but Dios now mientras he's vivo, dead, pero ahora está and I muerto. don't have Y no any tengo money nada, to live no on. tengo dinero para vivir. And they are fixing to Y take están my ya para sons llevar a mis away hijos to pay the para debt that I pagar have, por la deuda que tengo, because that's what they did. porque es lo que hacían. If you owe somebody, Si le you didn't debías have money algo to a pay, alguien and you y no had, tenías you dinero, had pero sí children, they tenías would take hijos, your llevaban a children sus hijos until the debt was paid for. hasta que se pagara la deuda. And so Elisha Entonces asked Eliseo her, le preguntó, go and get some ve por pitchers
from por neighbors. unas, Go and get some pots and pans and whatever you find cosas para and bring them poner, in. Now, recipientes she para could have poner asked, cosas. what in the para world am poner, I doing this for? Tal vez diga, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a What's hacer the esto? purpose ¿Cuál of es it? el propósito? But no, she heard Pero the no, word ella and she oyó la obeyed. palabra y obedeció. She sent her sons, Mandó sus go hijos, and ve gather all the pots and a- pans you can from Agarra the todo lo neighbors que and bring puedas them in. de los vecinos y And tráemelos. she did exactly what he told E hizo her to exactamente do. lo que Said, él le go mandó a in your hacer. room, Dijo, ve a tu you and cuarto, your sons, tú y tus and hijos, close the door. cierran la puerta, Lock the door. Because all Ciérralo the bien, nosy neighbors are going to porque come los around and vecinos say, van a what venir are y van a you decir, doing? ¿qué estás haciendo? You see? He said, just lock the door. Dijo, cierra la And puerta. then start pouring. Y luego Because empieza she also had a just a ponerlo, little porque oil. también tenía un poco de aceite. She said, start pouring that Dijo, oil. empieza a echar el pot, aceite she could have en las asked, bandejas. Are you going crazy? Tal vez I le hubiera told you all I preguntado, have is ¿estás a little, loco? Todo lo que tengo little es un bottle with poquito oil in it. de aceite. And all these pots that I'm Y todas surrounded. estas bandejas que What tengo do you aquí, ¿qué want voy me a to hacer? ¿Qué do? quieres que yo haga con todo esto? You want me to pour ¿Quieres the que le oil eche in el it? aceite aquí, But you en know, esas as she cosas? was doing Pero it, mientras each ella pot lo was estaba getting haciendo, full of se oil. llenaban cada And bandeja, he cada says cosa que ella it tenía ahí. never ran out Y until nunca she se ran out acababa of el the aceite hasta pots. que ya no había en dónde ponerlo. Is God a creative God or what? Dios es un Dios creativo, ¿no? He is. Sí lo es. So why don't we Entonces, trust ¿por and qué believe no Him when we confiamos have en Él y needs? creemos cuando Hallelujah. tenemos To just necesidad? know that Y whatever saber it is, que lo whatever que it sea, takes to lo que se va a help tomar you para with, ayudarte, He's going to do it Él lo va a because if hacer, He's not porque si around, no He's está going to ahí, create it. lo que tú Hallelujah. necesitas, Él lo va a I crear. mean, I can just see Yo puedo ver, one of us uno looking de nosotros for buscando a barrels of oil to fill those pots. botes You would para, never look at para a little llenar. container, Nunca hubieras visto, but that's what he took. nunca Just hubieras a little bitty buscado container a with some oil, poco de aceite. and she started Necesitaríamos pouring, and it never más, stopped. pero ella Okay, no lo hizo. 5 loaves and 2 fishes, 5 They said panes to y Jesus, 2 5 peces. loaves and 2 fishes Con esto to le feed preguntaron a Jesús, ¿van a 5,000 people, alimentar 5,000 plus personas, their más wives las and mujeres children? y los niños? Think about it. Piénsanlo. How many would you feed with 5 loaves and 2 ¿Cuántos puedes fishes? alimentar con 5 panes y 2 How hungry are pescados? you? ¿Qué tan You wouldn't feed ¿Tienes your whole mucha hambre o family no? with 2 fishes and No 5 loaves. podrías alimentar a toda una familia con eso. Come on, you probably have Tal vez a tengas teenager that can eat Un joven en tu twice casa que that. puede comerse doble Somebody eso. said, yep, Alguien yeah. está diciendo sí. But Pero Jesus Jesús fed 5,000 alimentó a men, 5,000 their hombres, wives, sus and their esposas children y sus with hijos 5 con loaves. 5 panes. And I know when we Y yo talk sé about que cuando loaves, estamos we're hablando looking de pan, at a estamos loaf of bread. pensando en No, una no, barra no. de pan. No, Their loaves were not sus like panes that. no eran They were así. little Eran como así de pieces of pequeño, bread. pedacitos de pan. just a little loaf. Con un, It was that boy's era algo muy lunch. poco, era el Couldn't lonche have de been este that much. joven. No podría haber sido mucho, Yeah. But Jesus fed pero Jesús all of the people alimentó a with just that. todas esas personas con solamente So how eso. many loaves Entonces, is it going to take to supply ¿Cuántos your panes need van today? a tomar para How suplir much tu oil necesidad? is it going to take to supply your need ¿Cuánto today? aceite? Hallelujah. A grain of mustard seed. Un grano de mostaza. Jesus Jesús told the disciples, le dijo a los if you have discípulos, faith, si tienen the fe, size of a mustard del seed tamaño de is the un smallest grano de seed mostaza. you'll find. es la semilla más pequeña que He vas says, a if you encontrar. have that Dice much que si tú faith, tienes you can tanta tell fe that así, mountain le to puedes move decir a esa and it montaña will que se have to mueve y se move. tiene que mover. The list can go on La and lista on and sigue y on. sigue, sigue. And he is saying Y to Él nos us, está diciendo give a it to me. nosotros, Cast entrégamelo it a at my mí, feet in obedience, échalo a mis in pies en humble obediencia, dedication, en and dedicación then take it up humilde, y again luego to use for my llévatelo glory. para usar para Hallelujah. mi gloria. Let everything that Que is todo done lo que se hace, give God glory.
que le dé Tell gloria a people. Dios. Dígale a la George, you gente, did the George, right tú thing hiciste lo by correcto. telling. Go Platicando ahead and eso. tell everybody. Dígale- Every time you dígale- think about your shoes, you Dígale a tell todos somebody. cuando tú This estás is a pensando gift en tus from God. zapatos, cuando los tienes But puestos, remember, esto es un it's regalo de glory Dios. goes to Pero la God, not gloria the va a woman Dios, that no a gave la it to señora you. que te lo dio. Hallelujah, or the O person. la señora que But, te regaló los zapatos, but it sino goes to God. que la gloria es Look de what Dios. God has Miren lo que done. Dios ha hecho. Hallelujah. Aleluya. Look the way God Mira has blessed me. como Dios me ha bendecido. Sometimes when A somebody veces, comes and cuando blesses, alguien we viene give the y nos glory to bendice, that person. nos Don't damos do la it. gloria a Give esa it to persona. No God. lo hagan. Because if Denle la God gloria had a not Dios, put it porque in si the Dios heart no of lo that había person, puesto eso en that el corazón person de would esa probably not persona tal giving vez you ni a siquiera nickel. te hubiera dado Hallelujah. 5 centavos. They probably wouldn't have Tal given vez you ni siquiera shoes te with hubieran holes dado, in them. tal vez te hubieran dado Yeah. zapatos con But it was God. agujeros, God pero did fue it. Dios. Isn't Dios that lo great? hizo. Hallelujah. He Aleluya. reminds us that Él nos He recuerda has que chosen Él the foolish ha things of escogido the las world cosas, to shame the wise, and the weak necias de things of este the mundo world para to confundir shame a the los strong. sabios, He los uses débiles the para lowly things of poner this en world and the vergüenza a despised los things to fuertes. nullify the things that are. 1 Corinthians Primera de Corintios 1:24. 1:24. But those who are called, both Jews and Mas Greeks, para los llamados así judíos como Christ, the griegos, power of Cristo, God poder de and the Dios wisdom y of sabiduría God. de Dios. But God has chosen, listen, verse 27, Verso 27. God has chosen the foolish things Sino of que the lo world necio del to mundo put to escogió shame the Dios para wise. avergonzar And a God los has sabios. chosen the weak Y lo things of débil the del world mundo to put to escogió shame Dios the para things avergonzar which are a lo mighty. fuerte. Praise the Lord. The Amplified Version puts La it this versión way, amplificada and lo God dice also así, y selected Dios también eligió deliberately shows a what it propósito in the world is low, born and insignificant, lo and más branded poco it and treated insignificante y it lo with trató contempt. Even the things that are nothing, mal, that He aquellas might cosas que son dispose nada, tal and vez bring to nothing the things that are. In other words, God o sea, Dios selected escogió lowly things, lo más the vil least. de este Hallelujah. He selected you and Él I. escogió a ti Praise y a mí. God. Gloria a Hallelujah. Dios. He did. He could have chosen Él hubiera poder some smart escogido a person, una but he persona didn't. sabia, pero no lo He just hizo. chose us Él dumb nos and made escogió a us nosotros smart. y nos hizo Did you know sabios. that we're the ¿Sabían que smartest nosotros people in somos the el pueblo world? más sabio del mundo? Oh, only 2 people ¿O know solamente that? 2 personas lo saben? Hallelujah. You don't feel too smart, huh? No te sientes muy sabio, ¿eh? You are the smartest Pero tú person in eres the la persona world. más sabia del mundo. You know that your smarts are in this word, Tu like right sabiduría here, viene de esta hallelujah, palabra. and that's what you have. Y es lo You have que the word tienes, of tienes la God, palabra and de that Dios. makes you the Y smartest eso te human hace being in la this world. persona, el ser humano más sabio del Hallelujah. mundo. I don't say it, Yo no lo digo, God says Dios it lo in the dice word. en la palabra. That's why He Por chose eso those things escogió that are not aquellas cosas que no son to make them something. para hacer algo de Hallelujah. ellos. God still asking Dios you sigue- and I, nos sigue what preguntando, is that in your hand? ¿Qué es lo que What tienes do en you tu have? mano? ¿Qué tienes en la mano? What do you have this morning? ¿Qué tienes esta mañana? God wants to use Dios that. quiere usar eso. You know, did you know that a lot ¿Sabían of que people mucha gente that are called by God que son llamadas por Dios to do something for the para hacer algo kingdom para el reino will not do it no because lo they van a don't hacer feel porque no se competent, sienten because they feel capaces that de they don't hacerlo, porque have the sienten que smarts no to do tienen it? la sabiduría para hacerlo. And did you know that Y God is sabían not que looking Dios for no smart está people to buscando do a it? personas inteligentes para hacerlo. I often say Muchas this veces to digo our leadership. esto al liderazgo. If I was Si looking yo to estaba select buscando leaders, a some of escoger you would líderes, not be algunos de here. ustedes no estuvieran aquí. It's the truth. Es la verdad. But you see, God Pero Dios is the one that chooses. You es know why I aquel que say that? escogió. ¿Saben por Because qué digo if I was esto? looking Porque for si yo somebody estaba to buscando pastor a this alguien church, para I pastorear wouldn't esta have iglesia, chosen me. yo no me hubiera escogido Who, a mí me? mismo. ¿Quién, yo? You know, when God called me, I Cuando said, Dios me "Who, llamó, me?" dije, ¿qué? Yo. God had to put me through some Dios me tuvo que pasar heavy-duty por experiences por in unas order to experiencias convince bien me that fuertes this is para what He convencerme wanted que me eso to es lo do. que Él quería que yo And hiciera. Of all things, Y de todas las cosas, church, and I told una you this, iglesia, y yo les dije a esto, church from una iglesia Garland. de I didn't Garland, even ni know siquiera that much about sabía Garland. mucho de Garland.
But a church Pero in una Garland iglesia de called me one Garland day, me llamó wanted un me to día, be their pastor. quería que yo fuera su pastor. And you know what I ¿Y said? saben lo que les dije? No, No, I am a singer. yo soy cantante. I enjoy what I'm doing. A mí me I'm gusta gonna hacer lo die que hago, singing. voy a I had already morir, voy a asked morir the Lord, I cantando. said, Ya le había Lord, pedido I al Señor, wanna Señor, die yo singing. quiero morir cantando. I want one day, Algún we're día yo up there quiero estar singing for the congregation and you cantando decide por to una take me and I just congregación y drop and I'm decides going. llevarme y voy a That's caer the way I muerto. wanna go. Así es como yo quiero irme. I mean, I had it all figured out Ya for lo the tenía Lord. bien figurado para el Señor. Todo I even bien told the planeado. people, I said, Le don't dije be a la gente, surprised no if se I drop sorprenda when I'm si me singing caigo over here, you muerte know, it's just the cantando, Lord porque taking es me el home Señor because that's the llevándome way I'm con Él, gonna porque go. ahí es donde voy a ir. They thought I was crazy, and I Pensaban probably que yo was, estaba loco, but tal vez no estaba. because I didn't know Porque what yo no God had sabía for que me. tenía But Dios God para said, mí, no, pero Dios me no, dijo, no, no, that's no, not no, what no, I have for you. no, eso no es lo que tengo para ti. I got something else. Tengo algo So, más. don't ever Entonces, feel that nunca you se don't sienten have que the no talent, tengan el that you don't talento, have the que no smarts tengan to do la whatever God sabiduría called para you hacer to lo do. que He Dios knows te ha better llamado a than hacer. you Él te what you conoce have mejor que and what tú you te can do. conoces a ti And mismo. Él besides, sabe lo que tú He's puedes gonna hacer. give you whatever Y you como need quiera, to Él te va a do. dar lo que tú necesitas para hacerlo. All you need is Todo a lo que tú stick. necesitas es una Just barra. remember that. Recuerda All eso. you need is that Esa rod. barra. And he told Moses, Y he le says, dijo a drop that Moisés, le rod dijo, on the ground. echa And esa he barra did. en And la it turned tierra into a y snake. se convirtió en Oh un my serpiente. goodness. Oh my I'd still be goodness. running, Todavía yo I estuviera don't like corriendo snakes. porque a mí no me gustan I'd las still be running, but serpientes. Moses didn't, Pero he Moisés just no, got él se scared. quedó, se He said, asustó no, un pick it poco, up. dijo, no Do lo what? toques. Dijo, Pick ¿qué? it up. Dijo, ¿qué? Ahora sí, levántalo. So as he went to pick Y it up, mientras él fue a levantarlo, you know that took faith. saben que eso tomó fe. I mean, you either have to have faith or be Necesita crazy to tener pick up fe a o snake. estar loco para levantar un Or probably serpiente both. del suelo, o tal vez los dos. Yeah, I don't like snakes. A mí no George. me gustan los Even those serpientes. little bitty Aún grass aquellas snakes that kids play serpientes with. con que Don't- juegan don't- los niños, don't mess no with se, me on no, that- no on se that, acercan 'cause a mí I don't con like aquellas snakes. cosas porque a mí no me Whew, gustan. no. But he used that Pero rod. él usaba aquella And he barra finally convinced y le Moses, convenció or a halfway Moisés, convinced him, más that, o menos, that he was going to be que able to él do iba whatever a it poder took to hacer lo que deliver the él people. necesitaba Because number hacer para one, he liberar had al to pueblo, go porque número uno, to se the tenía que king ir con el that rey he had run from. de cual él huyó. He had to go back. Tenía que regresar con And él. Moses, Y Moisés, daughter. um, And I'm sure when God Era- called him and told him to go see Herod, he just, the Stuttered. words just didn't come out. Stuttered. You know. Just, no podía hablar muy bien. you would too. Y qué miedo que él tenía. ¿Quién no? But he was obedient. Pero él fue obediente. And he went. Y él fue. And God did Y great Dios and mighty things. hizo He grandes delivered cosas con his él. Él people. libró a su pueblo. And from then on, Y he de did entonces great and mighty hizo grandes miracles. Can you milagros. imagine Imagínense opening the Red abriendo Sea el mar so they mar could rojo walk para across poder on land? caminar en seco. Wow. Somebody said, well, that Alguien was a dijo, symbolic pues thing. era God algo didn't really do simbólico, that. no era cierto That que Dios didn't lo really hizo, happen. eso nunca sucedió. Well, I tell you Pues what, yo if les that's digo, so, si fue así, that's a greater miracle even es un because milagro all of más grande Pharaoh's porque army todo drowned. el ejército de Faraón se ahogó. Yeah. God could do anything. Dios puede hacer lo Just que as he sea. opened the sea, he Como closed Él it. abrió el mar, And all those Él people hizo drowned. todo eso y You see, pudo matar a toda esa gente. he used El a enemigo, stick to Él make a usó la snake. barra para hacer turn it un back to a serpiente stick. y luego volvió otra vez a una barra. But then he performed Pero luego miracles. hizo milagros. Every day he Todos was los días performing estaba miracles haciendo in milagros order for Pharaoh para to let que people Faraón go. le dejara ir a su And you pueblo. know what? ¿Y saben He's qué? performing miracles Está in haciendo you. milagros en ti. He's got his eye on Tiene you. su ojo sobre ti. Don't ever think that Nunca God don't piensen que care Dios about you. Que no eres importante God para has Dios. to have you in a, Dios in te a tiene certain place en un in lugar, order to move en for un cierto you. lugar para poder usarte. Don't ever blame God if Nunca he's not moving echen for la culpa a you. Dios si Él no Because te most está likely moviendo, God porque is calling you tal vez to Dios te esté move llamando first. para moverte primero. And as you move, Y He's mientras going te to muevas move. tú, Él te va a usar. You know, God
Dios, somebody said alguien or dijo wrote a book o escribió about un libro weird de things that God does. las cosas I que don't Dios remember what hace. they No call me it, but acuerdo anyway, cómo se talking llamaba el libro, about all pero the things that God hablando does de that todo are lo que Dios weird, hace, que that are son unusual. raras, cosas And God inusuales. does unusual Y things. Dios hace cosas inusuales. He does. He does things that, Él hace that cosas to que us para don't nosotros make no sense. tiene sentido, Because we try to porque figure it tratamos out de in our figurarlo carnal way, and en He la does carne, things in pero a Él hace spiritual cosas way. en el espíritu. But your situation, Pero tu whatever it may be situación, today, lo que God sea, wants to hoy change este it. día Dios lo quiere cambiar. Trust Him. Confía en Él. Don't look at the No miren a la circumstances. circunstancia. Just trust Solamente Him to confiar change en the Él para situation cambiar for la you. situación. And He will. Y Él But listen, lo va a He's going to hacer. ask you to Pero do Él some te va a weird pedir things. que hagas cosas Weird raras to you. para ti, son raras. He'll probably ask you to Tal do vez te something pida que hagas algo that you're que going to find hard vas a to encontrar do. muy difícil hacer. But as you move Pero cuando in mueves obedience, en obediencia, then He's going to show up Él se va a and mostrar show you y te va a enseñar those things aquellas that are not. cosas que no son. Hallelujah. Aleluya. Oh, he told Él le David dijo a David to use a sling que usara to slay a giant 9 feet tall, que matara al probably gigante de 3 9 times pies bigger de than alto, tal vez David. 3 veces más grande que David. And that's all I need to Y go es todo lo slay que the yo giant. necesito para matar Yes, David, that's all you need. al A gigante. sword, says Solamente Jonathan, that's sufficient. um, Go defeat the Philistines. A weakness of speech in Moses. An unattractive physique, says Paul. Go in the demonstration of the power of God. And Use that que stylus in estos your jóvenes hand usaron to write el my poder de epistles. Dios. What is that in thine hand? ¿Qué es lo que tú Once we tienes en give tu him mano? what we Cuando have, le damos a Dios lo que it tenemos, becomes His to se perform convierte en the algo supernatural, que Él the puede usar para miraculous hacer for us. lo sobrenatural, We lo milagroso para nosotros. just make ourselves Nosotros available servants to become solamente que His seamos treasure, dispuestos and to let Him a do que Él haga whatever needs to be lo done que se in tiene your que hacer life. en tu Just vida. trust Him. Confía en Él, Put your trust in pon tu Him, confianza en Él and know that He's going to y take sé care of que you. Él te va a cuidar. If it's sickness, trust Him Si to es heal you. enfermedad, confía en Él, que Él te If it's sane. finances, Si son trust Him finanzas, to confía en supply Él, your needs. que supla tus If it's necesidades. lack of faith, Si no tienes trust fe, Him. You confía en already have Él. that faith in you. Ya tienes la He fe. wants you to use it. Él quiere que lo uses. If it's lack of Si es intelligence, falta de inteligencia, wisdom, sabiduría, all you have to do is ask Him. solo le tienes que pedir. James chapter 1, verse En Santiago capítulo 6 or 1, 7 versos 6 o 7, says, if you dice, need wisdom, ask si me, te falta and I will give sabiduría, it to you. pídamela y te la doy. But this is Pero esto es the key la clave to receive. para He says, recibir. when you ask, Dice, cuando ask pides, with faith. pide con fe, fe To believe. para creer. Because a person that Porque doesn't una persona have que faith no or tiene uses fe faith o que no usa fe is like the wave es in como the las sea olas that is del tossed mar to and fro. yendo He para says un that lado al person otro. cannot be Esa trusted. persona no se puede confiar. Wow. Wow. Yeah. Meaning, Que if quiere you are decir the person that que si tú eres una operates persona que out se of opera faith, por la you fe, cannot be trusted. fuera de says fe, no James. puede ser confiado, dice Santiago. Because you are Porque tú a eres double-minded una person. persona de doble ánimo. One moment you are this, Un one momento moment eres you are así y otro de otra that. You're not opinión. stable. No eres estable. God wants you to Dios be stable. quiere que sean God estables. wants you to Dios put your trust quiere in que Him. pongas tu confianza en Don't Él. take your eyes off. Que no quiten sus ojos Today, de Él. Hoy, este día, Start by believing empiezan por creer
that whatever it is that you need, que lo He's que going tú to supply for necesitas, you. Él te lo va a suplir. Don't figure it out, No lo traten de figurar, because God will porque use Dios usa whatever He has to lo use que to se tiene que perform that usar miracle for para you. hacer ese milagro para ti. Please stand. Pónganse de pie.